¿Cómo hacer que las cosas ahí fuera no te afecten? ¿Cómo hacer para no abandonar? ¿Cómo hacer que literalmente nada te pueda detener? Date cuenta que del punto donde estás a donde quieres ir, ya sea si estás emprendiendo, si quieres montar un negocio, si quieres salir de las drogas, si quieres dejar vicios atrás, el único que te va a detener eres tú mismo, nadie más. ¿Y qué ocurre? Que cuando llega un momento complicado, cuando llega un momento de adversidad, cuando la cosa se complica, no estamos preparados para soportar la presión. No nos han educado, no nos han enseñado el misterio que nos revela la Biblia, que es el misterio de Cristo, es el misterio del sufrimiento. Y abandonamos porque creemos que nos estamos equivocando, vamos por mal camino, o porque literalmente nos mostramos muy débiles. Y te voy a leer un versículo que a mí me ayuda mucho. De hecho, el otro día lo compartí en redes sociales y me llegaron un montón de mensajes increíbles, porque fueron como salvavidas que les llegó a la gente. Me dieron las gracias otras personas diciendo: Dios, necesitaba esas palabras ahora. Hubo una mujer que dice: madre mía, no sabía yo que podía aplicar ese versículo a esta área de mi vida, ¿no? Y sí, literalmente la Biblia es un manual, tiene muchas herramientas. De hecho, cada versículo es una herramienta que Jesús nos dejó para aplicarla en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Jesús nos está enseñando en todo momento a cómo vivir, cómo aplicar la palabra de Dios. Y mira, este versículo que te voy a leer ahora, que es el que compartí el otro día, donde Jesús resucita al hijo de una viuda, ¿no? Resulta que Jesús estaba entrando a la aldea y se encontró con un entierro, y estaban enterrando al hijo único de una viuda. Imagínate cómo estaría esa mujer. Jesús se compadeció de ella y le dijo: mujer, no llores. Y acercándose al féretro, le dijo al joven: a ti te digo, levántate. Y el joven se incorporó y comenzó a hablar. Mira, esto literalmente, el otro día comenté que ese niño que va en el ataúd es tu niño herido, es tu niño interior, es tu niño al cual tú has condenado a través de los juicios, a través de la culpa. Has condenado y no lo has perdonado, porque no vives con Cristo dentro, no vives desde el Espíritu, sino a través de la carne. Cuando tú vives desde el Espíritu con Cristo y dejas que Cristo se acerque a ti, Él tiene la capacidad de resucitar, de tocar ese féretro y levantar a ese niño, resucitarlo, quererlo y amarlo. Te lo voy a leer junto con otro versículo que está por aquí, que es de Romanos 8:1, en el cual dice: viviendo en el Espíritu. Y ahora vas a entender el motivo. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí te lo dice claramente: el pecado está en la carne, no en el Espíritu. Por tanto, puedes liberarte de ese pecado. Ese pecado por el que tú te juzgas, por el que no eres capaz de perdonarte, por el que te estás mortificando, por el que te estás juzgando, por el que sientes ese arrepentimiento continuo, se puede, digamos, perdonar, porque fue la carne quien lo cometió. Ya te lo dice claramente: Dios envió a su Hijo en carne, porque el pecado está en la carne, para que Él muriera en la carne y muriera por nosotros. Cuando muere la carne, queda lo que eres, el Espíritu. Ese Espíritu está libre de pecado.
Te sigo leyendo. Porque si vivís, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mira, esto te va a servir, que es lo que te decía al principio del vídeo, cómo hacer para no abandonar, qué hacer para no detenerte y llegar a donde quieres llegar, cómo hacer para conseguir esa vida que quieres, conseguir materializar tus sueños, literalmente. Algo que yo aprendí, si eres nuevo por este canal, te doy la bienvenida. Mira, yo te pongo en contexto, estuve muchos años con adicciones a la cocaína, estuve 15 años y estuve mucho tiempo intentando salir de ahí, por lo menos 8 años. Y no había manera porque yo me seguía condenando, a mi niño interior. Yo seguía tomando acciones, disciplina, me esforzaba, boom, pero sin embargo, yo me seguía condenando, yo seguía viviendo desde ese sentimiento de culpa, de arrepentimiento, me juzgaba porque no había, digamos, perdonado al niño interior. Ese era mi perdedor interno, ese es el que cuando llegaba un momento complicado, yo al igual estaba un par de semanas que dejaba de consumir, cuando tenía motivación, cuando todo fuera estaba bien, ¿vale? Perfecto, me mantenía, pero a poco que la cosa se complicara, a poco que me llegara un problema, a poco que me llegara un momento de presión, ya me desbordaba, volví a caer. Y es que si date cuenta que yo vivía según la carne, por eso caí en las adicciones, y seguía viviendo en la carne desde el pecado, intentando dejar las adicciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vives en la carne, el pecado es porque somos muy frágiles ante las circunstancias de afuera. Somos muy fácilmente pecadores, muy fácilmente manipulados desde fuera. Ahí fuera está todo muy atractivo, es lo suficientemente atractivo para que toda tu atención vaya afuera y estés en constante apego a las cosas materiales. Todo lo de fuera tiene poder sobre ti. Y aquí te lo dice claramente. No fue hasta el momento en el que yo decidí aceptar esa situación, perdonarme, fue cuando pude resucitar a ese niño herido, pude amarlo, pude decirle, a ti te digo, levántate. Cuando eso sucedió, y ahora vas a entender por qué es todo esto, por qué el tema del perdón, el pecado, lo vas a entender muy fácilmente cuando te hable de lo que somos y por qué no puedes salir de ese bucle en el que estás metido. Si estás viendo este vídeo, es muy probable que seas una persona que tienes objetivos, que tienes metas y estás poniendo mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero por alguna circunstancia o por otra no consigues avanzar. Yo en ese punto, cuando llegué y digamos, acepté, perdoné, me liberé de ese pecado, dejé entrar a Cristo en mi vida. ¿Qué quiere decir? Que empecé a desapegarme de las circunstancias de fuera, empecé a liberarme de esa condena. Cuando tú te liberas de esa condena, estás vibrando las frecuencias más bajas que tenemos como ser humano, que es la culpa, el arrepentimiento, la vergüenza, el miedo. Y eso es lo que adoptas como identidad. Yo tenía esa identidad, una identidad de drogadicto, por así decirlo. Malos hábitos, malos pensamientos, me hablaba mal y estaba siempre, hacía muchas cosas de las que me terminaba arrepintiendo. Muchas veces eran inconscientes, porque estás en ese bucle metido y no eres consciente. Y yo salí de ahí, desde el momento que yo apliqué esto, mi vida se disparó, pero literalmente.
yo empecé a enfocarme en mis sueños, me pude liberar del pecado, y me empecé a enfocar en mi visión. Mi visión es lo que te enseña Jesús en la Biblia. Tu visión es tu Dios. Dios es soy, decía Jesús en la Biblia. El Padre y yo somos uno. Cuando tú construyes una visión y te enfocas en ella, te liberas del pecado, te liberas del punto donde estás, te liberas de esa identidad y empiezas a construir otra identidad que es la nueva visión. Cada identidad está asociada a una frecuencia determinada. Date cuenta que tu identidad está formada por tus pensamientos, por tus palabras, por tus acciones, por tu emoción y por tus acciones, ¿no? Ok, pensamientos, palabras, emoción y acciones. Eso vibra en una determinada frecuencia. Si tú te estás condenando constantemente, si tú no has hecho esa sanación de tu niño interior, tú estás constantemente con esa frecuencia baja, en culpa, arrepentimiento. Eres muy fácilmente manipulado por las cosas de fuera, eres muy apegado a la carne. Pero desde que tú te liberes y dejes entrar a Cristo en tu vida, ahora tú dejas de apegarte al problema y empiezas a enfocarte ahora en la visión, en tu Dios. Y a esa nueva visión, yo me acuerdo que yo empecé a construir mi sueño. Yo quería ser millonario, yo quería ser un dueño de negocios, quería la libertad financiera, quería tener tiempo, porque quería viajar mucho, quería compartir mucho tiempo con mi hija. Todo lo que yo había fallado en la etapa mía de las drogas, pues ahora lo quería compensar. Entonces creé una visión muy poderosa, lo tenía clarísimo, y fui a por ella. Y cuando tú te pones en marcha, ahora desde esa visión, como te has liberado del pecado, yo me perdoné a mí y pedí perdón a todas las personas a las que le había hecho daño. Desde ese momento recuerdo que mis pensamientos cambiaron, mi energía cambió. Yo ahora, mis nuevos pensamientos, mis nuevas creencias venían de mi visión. Dejé de estar condenado por las creencias limitantes del pasado. Dejé de sentirme mal por las acciones con las que mi nivel bajo de frecuencia me hacía arrepentirme constantemente. Fallaba mi palabra, no tenía fuerza de voluntad. Eso hacía que quería ir hacia un lado, quería no salir, pero lo volví a hacer. Quería no comerme aquello que sabía que me sentaba mal, pero lo volví a comer. Toda esa serie de cosas en las que caemos y luego al final nos sentimos mal. Pues todo eso cambió y mi mente se empezó a llenar de nuevos pensamientos, de nuevas creencias. Yo instalé en mi mente esa visión y en base a esos pensamientos empecé a actuar. Y ahí es cuando tú actúas de manera alineada a esos pensamientos, a eso que dices y a eso que haces. Y ahí es cuando tu nivel de frecuencia cambia, porque ahora tienes una nueva identidad con una nueva frecuencia. Porque ahora estás libre de la carne, libre del pecado y estás operando desde el espíritu. Y esto te va a servir para muchas cosas, porque no fue fácil salir de ahí. No fue fácil cuando sales de un punto y quieres ir a otro, sobre todo cuando es un cambio tan grande. Pero a mí me permitió, date cuenta que en 4 años pasé de estar arruinado, ser empleado, estar enfermo, haber perdido un matrimonio con una niña pequeña de 2 años. Mi vida era un caos, un auténtico infierno. A cómo en pocos años había logrado emprender y ya estaba operando una empresa con más de 40 empleados, facturando más de 1 millón de euros al año. Había dejado las drogas sin necesidad de tratamiento, sin necesidad de centros. Había dejado una enfermedad que estuvo a punto de dejarme en silla de ruedas, que los médicos decían que no tenía cura. Estuve un montón de tiempo tratándome con medicamentos y conseguí liberarme de ellas sin medicación, simplemente haciendo un cambio de mentalidad, un cambio de identidad, lo que te decía, un cambio de frecuencia, porque literalmente me liberé de mi pecado, del que yo mismo me estaba juzgando. Cuando dejas entrar en tu vida a Cristo,
Él hace ese milagro, resucita e integra al niño interior, al que tu ego lo quería enterrar. Y esto te sirve para muchas cosas, muchas cosas. Y es en el día a día, cuando tú te encuentras en una situación, como dice aquí, ¿no? Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando tú estás en un punto de transición entre un punto A que quieres salir a un punto B que quieres llegar, te vas a encontrar un montón de situaciones en las que no va a ser fácil. Yo, para salir de esa situación y montar todos los restaurantes, la empresa, me encontré con un montón de adversidades. Pero si yo hubiera vivido conforme a la carne, no hubiera llegado ahí, me hubiera parado. ¿Qué quiere decir? Que entiende que cuando a ti te llega un momento complicado, la mayoría de personas lo ven como un problema. Ven como que, ok, por aquí no es, me equivoqué, este plan no era para mí. No, señor, precisamente así estás actuando desde la carne. Aquí te dice Jesús que operes desde el Espíritu y viviréis. Ese problema, hay que quitar la carne, hay que quitar lo físico, el problema hay que quedarte con la parte espíritu que está detrás, que es lo que no se ve, que es todo el crecimiento que tú vas a recibir detrás al afrontar esa situación. Es quitar tu niño, ¿vale? El ego de tu niño herido, que tiene miedo, que sufre, y realmente alimentarte de todo lo que vas a aprender al superar ese problema. Yo en mi caso recuerdo que empecé a cada circunstancia, que me acuerdo que cuando creces y empiezas a contratar empleados, la verdad que supone un dolor de cabeza. Es un desafío tener que gestionar luego empleados y hay problemas, hay un montón de situaciones en las que tienes que solucionar. Pero si tú lo llevas eso al plano personal, al plano del ego, al plano de la carne, vas a abandonar. Ahora, yo di gracias por todo lo que tuve que gestionar con todos esos empleados, porque me hicieron, los afronté siempre desde el lado de, ok, ¿qué me está enseñando esta persona? Porque la vida es un espejo, y cuando Dios te pone las circunstancias, la vida te pone algún desafío de eso, alguna persona delante, literalmente hay algo que te está mostrando, hay algo que, digamos, tu niño interior lo sigue sanando, es esa petición de auxilio que te lanza a través de esa persona, a través de esa circunstancia, para que tú la aprendas y te liberes, te sigas liberando y te sigas, digamos, soltando de la carne y sigas creciendo en espíritu. Y esto pasa igual también cuando, imagínate que tienes algún problema con tus padres o alguna persona allegada a ti. Si tú eres capaz de, cuando ves a esa persona, no romper carácter por algún problema, sino decir, ok, quito mi carne y quito su carne, quito mi ego y quito su ego, y desde mi niño soy capaz de ver al niño que está hablándome, porque esa persona quizás que te está insultando o que está haciendo algún tipo de acción contra ti, esa persona sufrió muchísimo, y es una petición de auxilio lo que te está haciendo. Y ahora, si tú operas desde el espíritu, vas a ser capaz de, de escuchar, de entender y de ver esa petición de auxilio que te está dando, y no tomártelo como algo personal, no tomártelo como algo que te va a influir, porque si no volvemos a lo mismo. Recuerda las identidades. No puedes dejar que algo externo a ti te rompa tu frecuencia,
te va a romper carácter. Cuando tú afrontas la vida, todo desde el Espíritu, desde Cristo en ti, es como dice aquí, vivir conforme al Espíritu, viviréis. Nada te va a detener, nada te va a detener. Y lo que te quería comentar también para cerrar el vídeo es precisamente eso. Todas las circunstancias, todas las personas que te encuentres en el camino, tienes dos opciones. O lo ves desde la carne y te dejas afectar por tus miedos, por tus inseguridades, o lo ves desde el Espíritu y dices, ok, ¿qué voy a aprender yo de esta situación? ¿Qué me está enseñando la vida con esto? ¿Qué me quiere decir Dios con esto? Porque es un constante aprendizaje. Es un constante aprendizaje. Y si tú lo afrontas de esta manera, al final te terminas desapegando del resultado y te centras en el proceso, te centras en el camino y empiezas a disfrutar ese camino, porque realmente lo único que te puede llenar por dentro es el Espíritu, es vivir desde el Espíritu, no desde la carne. Así que espero que te haya servido este vídeo. A mí me ayuda mucho, ya te digo, yo estoy en un punto que estoy atravesando bastantes situaciones desafiantes, pero verlo desde esta perspectiva me está ayudando a no detenerme, a seguir caminando. Mira, hace poco, te pongo un ejemplo, me vino un embargo, ayer, yo tenía ahí un dinero preparado para pagar una cosa de la Seguridad Social y resulta que vino un embargo que yo no sabía que iba a venir. Pues tiraron de esa cuenta a la que se iba a pagar la Seguridad Social. ¿Qué hice yo ese día? ¿Qué hice yo ayer? Yo tenía mi día organizado. Yo me quería ir, coger las cosas en la mochila e irme a trabajar fuera, ¿vale? Me había preparado mis tuppers con comida, ¿ok? Y me iba a trabajar fuera, me iba a dar un baño a la playa y a seguir trabajando. Pues por la mañana me doy la cuenta y veo que está el embargo ese, ¿ok? Hago las llamadas que tengo que hacer para saber de qué era y dije, perfecto, hago todo lo que esté en mi mano. Ahora, yo no cambié nada, yo seguí con mi rutina. Yo disfruté mi día igual ayer. Yo hice todo lo que tenía planificado. De hecho, es más, grabé un vídeo, asunto de eso, grabé un vídeo para que lo tengo ahí documentado, de cómo me tomé yo cuando vino eso, cuando vi el embargo en la cuenta. Porque es un vídeo que quiero dejar ahí documentado para más adelante. Y si yo esto años atrás me hubiera hecho romper carácter, me hubiera bajado la energía, me hubiera bajado la frecuencia y ya hubiera entrado en un estado de preocupación. Y no, y esas son las cosas que al final te hacen abandonar, te hacen desviarte totalmente del camino y empiezas a hacer acciones que cuando te des cuenta estás años y años dando vueltas en bucle. Y yo me lo tomé como, ok, perfecto. Esto es que yo tengo una visión bien grande y hacia donde voy necesito crecer. Mi identidad necesita crecer mucho. Y por eso Dios me está poniendo estas adversidades, me está poniendo los escenarios perfectos. Y cuando llegan las situaciones de presión en ese camino que estás caminando hacia tu visión, te van a llegar momentos complicados donde va a salir tu versión perdedora, ese niño interior herido. Pues ahí es donde es el momento, es perfecto para detectarlo y para seguir sanándolo, para seguir operando desde el Espíritu y no condenarlo, sino seguir integrando a ese niño herido, seguir integrándolo en ti. O sea, y tú cada vez, a medida que vas creciendo, te das cuenta que cada vez sale menos ese perdedor, cada vez sale menos. Eso es lo que yo siento ahora, comparado al principio. Yo al principio un problema pequeñito, enseguida ya eran excusas, no sé qué, rompía el carácter fácilmente, me quedaba
dando vueltas todo el día con el problema en la cabeza, con miedo, inseguridades. Eso me robaba una cantidad de energía. Dejaba de hacer una cantidad de cosas, cambiaba mis planes, ¿sabes? Simplemente por el miedo en mi mente. Y ahora no. Ahora, cada vez más, digamos que ya está integrado ese perdedor y te digo, tiene que llegar a una circunstancia muy, muy grande, diferente a las que he ido viviendo, para que algo es como que me dé miedo, pero ya sé cómo gestionarlo. Ya sabiendo todo esto, al final dices, ok, perfecto. Dios quiere que atienda a esta situación y a ver qué voy a aprender yo de esta situación. ¿Qué hay detrás de esta puerta? ¿Qué hay detrás de todo esto si opero desde el Espíritu que me va a enriquecer? Porque lo que se trata es que al final tú te conviertas en esa persona, en el camino. Y que, digamos, que el éxito se convierte en el propio camino, no el punto de llegada. Y eso es importante, que tú también tengas una redefinición del éxito. Porque una persona que actúa con miedo, como ya actuaba antes, y como actúa la mayoría de la gente, que siempre ante las circunstancias sale ese perdedor, esa persona siempre está disconforme con quién es. Con quién es. Por mucho que tenga, por mucho que alcances algo, nunca lo va a disfrutar, porque nunca se convirtió en esa persona por el camino. Cualquier cosa que le des siempre va a seguir disconforme, siempre. Así que espero que este versículo te haya servido. Y ya te digo, cuando te llegue un momento complicado, cuando te llegue un momento de adversidad, te va a salir ese niño, ¿vale? No lo condenes, simplemente acéptalo, intégralo en tu vida, perdónalo y deja entrar a Cristo en tu vida para que puedas hacer ese milagro de resucitar a ese niño, integrarlo. Y ya te digo, es clave que tú tengas a ese niño alineado, que lo integres. Es clave, de verdad, es clave. Pues nada, titanes, lo dicho, espero que te haya gustado. Me gustaría que le dejaras un like, te lo en los comentarios. No te olvides de suscribirte para seguir recibiendo más contenido de valor y nos vemos en el siguiente vídeo.